Algunas caras nuevas y algunas caras que no nos veíamos desde hace algunos meses, ¿verdad? Bueno, no, semanas. Y es un privilegio poder veros de vuelta y veros aquí en la iglesia. Verlo desde casa es tremendo, pero poder acercarse y quitar todas las distracciones, pues nos ayuda a todos a disfrutar más de este momento. Tengo una adivinanza para vosotros. Es muy fácil. Dice así: la necesitas. No puedes vivir sin ella, pero no puedes comprarla ni puedes ganarla. Solo llega a través de un regalo. Y cuando la recibes, inmediatamente te das cuenta de cuánto la necesitabas desde el principio. Y te preguntas cómo pudiste haber vivido tanto tiempo sin ella. Los habéis adivinado, es la Thermomix, ¿verdad? No. Es la gracia, ¿verdad? Es la definición de Paul Tripp de la gracia. Gracia es que Dios, sin tener que hacerlo, se hace uno de nosotros para salvarnos. La Navidad, lo que estamos celebrando hoy, es pura gracia divina. ¿Por qué me vino a la cabeza esto de hablar de la gracia en épocas de Navidad? La verdad es que fue más bien en sentido negativo. Me vino a mi mente una pregunta en sentido negativo de este versículo de la gracia. Leyó Isaac, Lucas 1:3, donde el ángel le dice a María: no temas, porque has hallado gracia a los ojos de Dios. Me quedé pensando, ¿gracia en la vida de María? ¿En serio que quedarte embarazada sin estar casada en el siglo I era gracia? ¿O dar a luz en un pesebre era un acto de gracia? ¿O tener que huir de tu tierra y tener que emigrar a Egipto y pedir allí asilo político era parte de la gracia? ¿O criar a tus hijos en un pueblucho de tan mala muerte que tiene fama de no tener nada de bueno? ¿O perder a tu hijo por 3 días y no encontrarlo? ¿O quedarte seguramente viuda? ¿O creer que tu hijo ha perdido la cabeza cuando ya es mayor? ¿Ver cómo lo persiguen, lo torturan y matan? ¿Es realmente gracia divina? Pues sí, pura gracia. Porque María tuvo a Dios en su seno, vivió testimonios asombrosos acerca de su hijo, de gente humilde y de gente muy poderosa. Recibió profecía, vio el poder de Dios en milagros, vio a Jesús resucitar al 3er día y ahora mora con Cristo para siempre con su Dios en el cielo. Eso es verdadera gracia. La gracia de Dios en un mundo temporal lleno de maldad, pandemia, muerte, puede parecer como la vida terrenal de María, una vida de penuria. Pero en la perspectiva divina, al final, la vida en Dios tiene un aspecto increíble de gloria. Puede parecer que nuestra vida como cristianos en esta sociedad es muy solitaria, o si vemos a otros cristianos, la mayoría de cristianos en otros países, podemos decir que viven una vida de persecución y de penuria. Pero en la perspectiva divina, al final, es una vida llena de gracia. Tener la paz interior y el gozo que nos da Dios, ni siquiera te la puedes imaginar si no la has experimentado. Vivir en Dios es una vida de gracia, de gloria y de paz. ¿Y esto lo recibimos porque hemos sido buenos? No. La Navidad existe porque no éramos capaces de ser buenos y Dios tiene que venir al mundo y serlo por nosotros. Escucha, en esta vida realmente hay 2 salidas para todos. Para ti, para mí, para todo hijo de vecino, para hombre y para mujer. Recibir lo que uno se merece o la gracia de Dios. O lo que uno se merece o la gracia de Dios. Porque la vida de Jesús fue completamente gracia.
todo por gracia. Se hizo carne, se hizo uno de nosotros por gracia. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y él crecía en gracia, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Nació por gracia, vivió por gracia y murió por gracia. Efesios 1:17. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Y para qué murió? Para llenarnos a nosotros de su gracia. 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesús, nacido por gracia, creció por gracia, murió por gracia y nos sostiene en gracia. No hay mensaje más navideño que la gracia que ha tenido Dios con nosotros. Y no he encontrado una mejor definición del concepto divino de gracia, es decir, no de lo que significa la palabra, sino el concepto bíblico de gracia, que en las palabras de uno de los grandes filósofos de nuestros tiempos, Bono, de U2. No, en serio, dice unas cosas tremendas, escuchadlo. Es un concepto alucinante que el Dios que creó el universo podría estar buscando nuestra compañía, una relación real con gente. Pero lo que me mantiene de rodillas es la diferencia entre gracia y karma. Verás, en el centro de todas las religiones, sigue diciendo Bono, está la idea del karma. Sabes que lo que sacas vuelve a ti, ojo por ojo, diente por diente, o en las leyes físicas, cada acción tiene una reacción igual y opuesta. Para mí está claro que el karma está en el corazón del universo. Estoy absolutamente seguro de ello. Y sin embargo surge esta idea llamada gracia para poner lo que coseches sembrarás patas arriba. Gracia desafía la razón y la lógica. El amor interrumpe, si quieres, las consecuencias de tus actos. Lo que en mi caso es una buena noticia, porque echan muchas estupideces, aparte de llevar esas gafas ridículas, ¿no? Definición del concepto de gracia, entonces, según Bono, es no recibir lo que merece. Encuentro más de 36 citas en la Biblia que afirma el karma. No el karma como algo que recibes en otra vida consecutiva, sino como el concepto de la ley universal que lo que te mereces recibirás en esta vida o en la próxima. La verdad es que lo del karma de una vida a otra es difícil, o sea que todo lo malo que me pasa es porque he hecho algo malo anteriormente, o sea que me lo merezco. Y si hago algo bueno, porque he hecho algo bueno y me lo merezco y me enorgullezco. Es un concepto bastante frustrante. No me refiero a esto, me refiero a que todo lo que hace uno, al final lo va a recibir en esta vida o en la próxima. Salmo 34:21. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Salmo 37:14-15. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los rectos, a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Lo que hacen es lo que les volverá. Primera de Reyes 8:32. Salomón orando a Dios en la dedicación del templo. Tú oirás desde los cielos y actuarás, y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia, etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia afirma contundentemente que lo que hagas volverá a ti. La única forma que esto no pase es que haya una Navidad. La única forma de que esto no pase es que Jesús viva una vida perfecta, llena de gracia y haciendo toda la bondad destinada a su persona. La única forma de que esto no pase es que en la cruz
Jesús pague nuestro castigo, lo que nosotros nos merecíamos lo pague Él. Y entonces haga en un solo acto dos cosas increíbles: justicia universal y a la vez gracia y misericordia. Era la única forma de que Dios hiciese a la misma vez justicia, se pague todo lo que se hace, y a la vez tener gracia y misericordia por nosotros. La única forma de que no recibamos nosotros lo que nos merecemos es morir y resucitar con Cristo, para hacer efectiva en nuestras vidas la gracia ofrecida a todos nosotros. Segunda de Corintios 8:9. Ya lo hemos leído. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. No recibes lo que tú te mereces, sino lo que hizo Jesucristo. La única forma de recibir lo que merecemos, la única forma de no recibir lo que merecemos, es recibir lo que se merece Cristo a través de su gracia. Y el que se crea buena persona y decir, bueno, pues si me llevo lo que yo hago, me va bien. Piensa en la cantidad de cosas buenas que nunca hace. La cantidad de cosas que podríamos estar haciendo y no hacemos es elevadísimamente superior, exponencialmente superior a las cosas malas que hacemos. Piensa en la cantidad de veces que no adoras a Dios como lo tienes que adorar. ¿De verdad te quieres arriesgar a recibir lo que te mereces? Pero no me podía ir si no hablamos de la etimología de la palabra gracia, porque es preciosa. Etimológicamente significa favor, pero favor en el sentido bíblico, no en nuestro sentido. Os lo explico. Monse, ¿me puedes hacer un favor? Monse a lo mejor no, vamos a ponerlo en otra persona, porque a lo mejor decir, no, Monse no va a pensar esto, da igual, se lo digo a cualquier persona. Me lo preguntas a mí, me preguntas tú a mí, Monse me pregunta a mí. Josué, ¿me haces un favor? Y inmediatamente lo que yo pienso es, si me ha hecho un favor previo, se lo tengo que devolver. Entonces no le estaría haciendo un favor, ¿qué estaría haciendo? Pagando lo que debo. Esto no es el concepto de gracia, el concepto de favor. Es algo que hacen por ti sin que tú te lo merezcas, no pagándotelo. Gracia significa regalo, agradecimiento. ¿De dónde viene este concepto? Casi todas las palabras vienen de algún tipo de uso inicial. ¿Os acordáis de bendecir? Bendecir venía, el gesto de bendecir, ¿os acordáis? ¿Algunos acordáis? ¿Qué era? Muy bien, agacharse, bendecir es agacharse y proteger, rodear. Eso era, Dios te bendice, se agacha y te rodea. Pues el concepto, eso es bendecir, pues el concepto de gracia es este concepto en el que tú haces algo malo, miras a tu madre y tu madre ni siquiera te mira. No has recibido gracia, ¿vale? Ni siquiera te clava los ojos. Gracia es un inferior mirar a un superior y encontrarse con su mirada. Es mirar al cielo y que Dios no esté de lado mirando para otro lado, sino que Dios te esté mirando directamente. Según Seneca, el teólogo, la palabra gracia en el Antiguo Testamento significa bondad, y bondad en general en el que no existe un vínculo de familiaridad, o sea que tenemos cierta obligación entre hermanos, hijos, y de un superior a un inferior donde no hay obligación y el superior le muestra una bondad. Este es el concepto de gracia. Es el concepto de un siervo mirando a su Señor y encontrando su mirada amante y su mirada compasiva. Ese es el concepto de gracia. Y así lo utiliza el Antiguo Testamento. Génesis 39:4. Así halló José de Potifar gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento la palabra gracia no se utiliza demasiado, pero el gran momento de gracia en el Antiguo Testamento es la liberación de Egipto y la ley. Ellos
lo tenían como el gran momento de gracia, que Dios los sacara de su esclavitud y los sacara de donde estaban esclavos. Éxodo 34:9. Culmen de la gracia en el Antiguo Testamento. Y dijo, si ahora, Señor, se lo está diciendo Moisés al Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. El pueblo era tan rebelde que Dios dijo, no voy con vosotros. Y dijo Moisés, si he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. El gran momento de gracia en el Antiguo Testamento es que Dios, a pesar de la dureza del pueblo, los tome como su herencia y no los arrojase fuera de sí. Ese es el gran momento de gracia. La ley entonces es una ley de gracia en el que Dios, a pesar de la maldad del pueblo, de la rebeldía, no los deja, no los abandona, sino que son su herencia, su legado. Dios toma al pueblo, a pesar de su dureza, como su gran herencia. Ese es el gran momento de gracia en el Antiguo Testamento. Este es el tipo de gracia que tenemos cuando, a pesar de nuestra propia dureza, de nuestro propio pecado, de nuestra incapacidad de utilizar nuestras capacidades para todo el bien que podríamos hacer, miramos a los cielos y nos encontramos un Dios que nos ha mirado para librarnos, para salvarnos, y nos mira intensamente como su legado, su tesoro, como su herencia. Este es el gran concepto de gracia en el Antiguo Testamento. Pero de las 131 veces que aparece en la Biblia la palabra gracia, 121 aparece en el Nuevo Testamento. Así que Juan nos explica un poco más el concepto de la gracia de una forma mucho más amplia. Lo leyó Isaac, Juan 1, 14 al 17. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de la plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hemos visto un tipo de gracia en el Antiguo Testamento, la ley. Pero de repente en el Nuevo Testamento esa gracia no se queda como una acción de Dios, sino que se convierte en una persona. Las palabras de este texto, habitar y gloria, se utilizan en la Septuaginta para cuando Dios habita en gloria en el tabernáculo, en el desierto. Así que Juan lo que nos está diciendo es que Dios en Jesús viene a habitar en nosotros, a habitar entre nosotros. Así que la gracia inicial de la ley pasa de hacer una acción sobre su pueblo y se convierte en una persona divina, la persona de Dios en Jesús, del que tomamos todo. La gracia inicial de la ley queda completada por otra gracia, por eso dice el texto, gracia sobre gracia, una mucho más amplia, abundante y plena, y se convierte en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que Dios, unas navidades como esta, a pesar de todas las hostilidades del mundo, se hace hombre en la persona de Jesús para vivir una vida llena de gracia y morir por gracia para llevar nuestros pecados en la cruz para llenarnos de gracia divina. ¿Entendemos un poquito ahora mejor la gracia? Vamos a cerrar el círculo. En Éxodo 34 vimos cómo Dios por gracia nos hace su herencia. Pero de repente en el Nuevo Testamento pasa algo más. Tito 3:7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Nosotros nos hacemos herederos. ¿Herederos de qué? Herederos de Dios, ¿no? Herederos del cielo. ¿Y qué es lo que heredamos realmente? Salmo 16:5. El Señor es mi porción, es la porción de mi herencia y mi copa. Lo que heredamos a través de Jesucristo es a Dios mismo. De repente hemos pasado de ser la herencia de Dios a que Él sea la nuestra, y es totalmente difícil.
diferente. Hemos pasado de la ley del nomos al logos, de una forma de Dios actuar con nosotros a tener a Dios enteramente en nosotros. Y no es lo mismo tener una heredad que ser tu heredad. Por ejemplo, heredas, esta casa es una ruina. ¿Os acordáis de la película más o menos? Heredas un lugar hecho un desastre, solo da problemas, solo no produce nada, solo te da gasto, tú no tienes que visitarlo nunca, lo puedes vender, esa es tu heredad. No es lo mismo que esa heredad te tenga a ti. Dios no nos deja simplemente como su heredad, sino que Él mismo se convierte en la nuestra. El teólogo Michael Horton lo dice así: en gracia Dios se da nada menos que a sí mismo. La gracia entonces no es una tercera cosa o sustancia que media entre Dios y los pecadores, sino que es Jesucristo mismo. La gracia divina deja de ser una acción y se convierte en una persona con cara, con brazos, con ojos, con boca. La cristiandad, si te das cuenta, es la única creencia que baja a Dios de ser un ente, una idea, una fuerza, a tener cara, ojos, brazos y ser un Dios que se le puede tocar, hablar y abrazar. En realidad, ¿quién quiere un concepto? ¿Quién quiere una idea de lo divino, una fuerza o un todo impersonal? ¿Quién quiere fundirse con el todo y perderse a uno mismo? Lo que todos queremos realmente es una persona de la que enamorarnos. Por eso Cristo se casa con su iglesia, porque nosotros seremos suyos y Él será nuestro. Esta es la gracia elevada a la potencia infinita. Que de repente nosotros somos de Dios y Dios llega a ser también nuestro. Que no solo es una idea, sino una persona con la que podremos convivir eternamente. Y de repente la gracia no es solo algo que recibimos cuando nos salva por gracia, sino que se convierte en parte continua de toda nuestra vida. Todo lo bueno que hacemos, algunos cristianos creemos que nos salvamos por gracia y a partir de ahora tenemos que esforzarnos. Pero en realidad lo único que nos esforzamos es que en la gracia de Dios trabaje en nosotros. Y si hacemos algo es porque la gracia de Dios nos impulsa a hacerlo y nos da la fuerza para hacerlo y la salud. Y nos da el entendimiento para hacerlo. De repente nuestro crecimiento es por pura gracia. Y nuestras fuerzas vienen de la gracia. 1 Corintios 15, 10. Pero por gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y de repente lo soportamos todo por gracia. 2 Corintios 12, 9. Y me ha dicho estas famosas palabras: bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en la debilidad. Lo soportamos todo por pura gracia. Y nos santificamos en gracia. Nos vamos haciendo más como Él por pura gracia de Dios. Antes bien, creced, 2 Pedro 3, 18, ¿creced en qué? En gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. E incluso cuando hablamos lo tenemos que hacer ¿con qué? Con gracia. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Y obramos por gracia. Lo que le estaba haciendo Tito a Pablo era una obra de gracia, y por eso Pablo le dice que la termine. 2 Corintios 8:6, de manera que exhortamos a Tito, asimismo que acabe también entre vosotros esta obra de gracia. ¿Y qué evangelio predicamos? El evangelio. Hoy la respuesta a todo es gracia. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera en gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Dios nos crea inicialmente por gracia. Nos sostiene por gracia. Deja que nuestro corazón lata por gracia. Nos salva por gracia. Y nos santifica por pura gracia. Conclusión.
no es realmente la vacuna lo que el mundo está más necesitado. No es cierto. No es lo más que necesita. Lo más que necesita es gracia. Empecé con las palabras de Bono y voy a terminar con las palabras de Bono. Dice una una mala palabra que no se suele decir desde un púlpito, así que yo voy a solo decir la letra. Pero el apóstol Pablo dijo exactamente esa palabra cuando dijo lo tengo todo por basura. En realidad estaba diciendo lo tengo todo por la palabra. Así que Bono dice, estaría en un gran problema si karma finalmente fuera mi juez. Estaría en un pozo de M. No intento disculpar mis errores, pero espero alcanzar la gracia. Sostengo que Jesús cargó con mis pecados en la cruz porque sé quién soy y espero no tener que depender de mi propia religiosidad. El punto de la muerte de Cristo, o sea, lo más importante de la muerte de Cristo, es que Cristo tomó los pecados del mundo para que lo que sacamos no regrese a nosotros y para que nuestra naturaleza pecaminosa no coseche la muerte que merece. Ese es el punto principal. Debería mantenernos humildes. No son nuestras propias buenas obras las que atraviesan las puertas de los cielos. No me extrañe que después saque estas canciones. Mira que no son nuestras buenas obras las que atraviesan las puertas del cielo. Si tan solo pudiéramos ser un poco más como Él, el mundo se transformaría. Cuando miro la cruz de Cristo, lo que veo allí es toda mi M y la de todos los demás. Así que la cuestión es, ¿gracia o karma? Yo sé lo que yo necesito. Oremos. Dios de los cielos, gracias porque tu compasión, tu misericordia, tu acción de gracia por nosotros no solo ha sido una constante en el mundo, Señor, sino que la has transformado en una persona. Dios, queremos ser tuyos y que tú seas nuestro, Señor. Queremos tenerte, queremos con el marido y su esposa tenerse el uno al otro y saber que somos tuyos para siempre. Gracias, Dios mío, porque tú has pagado todas mis culpas en la cruz. Gracias porque no has dejado que lo que me merezco vuelva a mí. Gracias por ser un Dios de eterna gracia. Te pido en esta mañana, Señor, si alguien no se ha arrodillado ante ti, si alguien todavía es iluso y cree que lo que se merece es algo bueno, que se dé cuenta de su error, que se ponga de rodillas y reciba tu gracia divina mientras pueda ser hallada. Te lo pido todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.